Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión vamos a simular el sorteo del mundial. Ahora sí nos ponemos en modo mundialista. En modo FIFAs. Ya conocemos a 42 de los 48 equipos participantes. A mí siempre me gusta simular el sorteo del mundial para ver qué tan salado está México. Pues vamos a ver contra quién nos van a romper el orto en los partidos. Vamos para allá. Pero para hacer el video un poquito más emocionante, vamos a dar nombres de los países que van a jugar el repechaje, ¿te parece? En la UEFA tenemos 16 selecciones que siguen con vida, pero de esas 16 selecciones solo van a llegar 4 a la Copa del Mundo. En la llave A, los partidos van a ser Italia contra Irlanda del Norte, va a ser Gales contra Bosnia. Italia la va a ganar a Irlanda del Norte, no va a haber ninguna sorpresa. Gales va a hacer lo propio con Bosnia para tener una final Gales-Italia. Y también para poner esto interesante, vamos a hacer que Italia regrese a los mundiales. No es posible que Italia se quede fuera de 3 Copas del Mundo seguidas. Sí, verdad, ya está muy cabrón. Si eso pasa, pues qué chévere. Extrañamos a Italia en los mundiales. Es que ya no tienen al pintor Pirlo, maestro del campo. Sí, claro. ¿Cómo quedan las llaves? ¿Cómo quedan los partidos del grupo B? Ucrania versus Suecia, Polonia versus Albania. Suecia viene jugando de la patada. De hecho, es su peor eliminatoria mundialista en su historia. Creo que solo hizo un punto. Y está aquí nada más por la Nations League. Es un premio a la mediocridad. Pensamos que eso solo pasaba en CONCACAF, pero no. Ucrania avanza. Y por la otra llave tenemos a la Polonia de Lewandowski contra Albania. Albania ha sido la revelación de estas eliminatorias europeas. ¿De plano? Entre Albania y Kosovo. Entonces vamos a poner esto un poquito interesante. Albania elimina a Polonia en Varsovia. ¿Tú crees? Sí. Entonces nuestra final nos queda Ucrania contra Albania. Albania hace la sorpresa y se mete a la Copa del Mundo. Hace algunos años te hubiera podido decir, ay no mames, que esas mamadas. Pero después del último mundial donde Marruecos, donde Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur nos dieron sorpresas tan cabronas que nadie, países de los que todo el mundo se burlaba y ahora están camino a ser potencias, todo puede pasar. En la llave C, los partidos de semifinales quedaron con Turquía contra Rumania y Eslovaquia contra Kosovo. Turquía tiene buen nivel, va a eliminar a Rumania sin problema. Y en la segunda llave, Kosovo, que hasta a mí me sorprendió que llegara a estas instancias y jugando bien. Va contra Eslovaquia, otra de las sorpresas. Eslovaquia ya fue a un mundial, si no me equivoco. En la llave C no va a haber sorpresas. Turquía va al mundial de a una, lo firmo. En la llave D, ¿cómo quedan los enfrentamientos? Queda Dinamarca contra Macedonia y República Checa contra Irlanda. Está como muy equilibrado, ¿no? Sí, este grupo es el más parejo, ¿eh? Los 4 yo creo que están como casi al mismo nivel. Dinamarca va a tener la ventaja de la localía y en Copenhague yo creo que Dinamarca sí elimina a Macedonia. República Checa recibe a Irlanda. Vamos con Irlanda. Esto nos acomoda a una final Dinamarca contra Irlanda. La final se jugaría en Dublín y yo creo que ahí sí Irlanda se llevaría el pase al mundial. Ya tenemos a los 4 equipos europeos. Ahora nos vamos al repechaje intercontinental, amigos. En la semifinal 1 tenemos a Jamaica contra Nueva Caledonia. El ganador de ahí va contra República del Congo. Y por nivel futbolístico yo creo que aquí el Congo se lleva esta llave de cajón, porque aparte el Congo eliminó a Camerún y a Nigeria. Se ha venido muy fuerte el Congo, o sea, ha sido también una sorpresa para su selección, por así decirlo. Entonces sí, yo creo que aquí el Congo se lleva la victoria. Robert Downey Congo se lleva la victoria. La semifinal 2, la de Guadalajara, viene Bolivia contra Surinam. Irónico, un duelo de sudamericanos, pero orgullosamente Surinam está representando a la poderosísima CONCACAF. Apuesto por Bolivia. Creo que cuando el país muestra ese poderío, le echa huevos. Entonces yo digo que a lo mejor Bolivia sí podría hacerse con este pase. Ok, entonces ponemos a Bolivia en la final y tenemos un Irak-Bolivia en Guadalajara por el último boleto a la Copa del Mundo. Tenemos cierta empatía a favor de Bolivia, pero como en este canal somos muy objetivos y no estamos aquí para quedar bien con nadie, Irak trae mejor nivel futbolístico, aparte lo demostró porque le robaron su pase contra Arabia Saudita. Irak va a avanzar sin problema. Listo, ya tenemos a los 48 selecciones. Y ahora viene el momento de... Los países se acomodan conforme al ranking FIFA. Le decía yo a Saúl que el rato va a ser todo el planeta. Ya mejor no hagan la eliminatoria. Ya todo el planeta juega. Lo único bueno es que ahorita varios países que no podían jugar antes tienen esa oportunidad de vivir un mundial y a lo mejor dar una buena participación. Vamos a empezar a sortear a los países del Bombo 1. Cabezas de serie, amigo. ¿Nos puedes decir, por favor, qué países se encuentran aquí en el Bombo 1? Tenemos, obviamente, a las 3 sedes que son Estados Unidos, México y Canadá. España, Argentina, Francia, Inglaterra, la poderosísima Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Tenemos aquí a la bolita de... Ahí que se vean. Tenemos aquí a México, que va a ir directamente al grupo A en la posición número 1 para que pueda jugar el partido inaugural, güey. Ok. Seguimos con
Estados Unidos, United States. que es la segunda sede, que en este caso Estados Unidos pasa directo al grupo D en la posición 1. Esto más que nada es por logística, según la FIFA y chalala. Y seguimos con la última sede. Que sería nada más y nada menos que... O Canadá. ¿Qué iba a decir eso? Cerraste la frase. Canadá, que va directamente al grupo B en la posición 1. Ahora sí empezamos a sortear los equipos del bombo 1. Por favor, saca una pelotita. ¿Lo hago normal o al modo Ronaldinho? Como tú quieras. Muy bien, modo Ronaldinho. Sí. Y tenemos al primer equipo, que es... Vamos a ver. Bélgica. Directamente al grupo C, posición 1. Vamos a sortear al siguiente equipo sede, al siguiente equipo cabeza de serie, que es España. ¡A su madre! Va directamente al grupo E de España, ¿eh? Ok, está muy bueno esto, ¿eh? Aguas con los españoles, por favor. Sacamos a otro del bombo. Vamos a agarrar así, A ver. Muy bien. Esta que está rota, será rota como... Vamos a ver. Ok. ¿Qué será? Países Bajos, padrinos. Que se va directo al grupo F. Continuamos con... Ábrete. Están difíciles estas bolitas, ¿eh? Argentina, boludo. Argentina que va al grupo G. A ver, vamos aquí así. Estas bolas son... Están calientes, ¿eh? Cuidado. Sí. La Francia. La poderosísima Francia de Mbappé, de la tortuga Mbappé. Al grupo H, Francia. Seguimos. Vamos con... ¿Quién es el país que sigue? Tenemos Portugal. A CR7, amigos, que va al grupo I. ¿Será que este es el mundial de Cristiano Ronaldo? ¿Será que la FIFA marque penales? Honestamente, a mí me encantaría ver a Cristiano Ronaldo llevándose un mundial. Creo que se lo merece. Continuamos. Ok. Nos quedan 3 países del bombo 1. El cual es Brasil. Anda. Se va al grupo J, padrinos. Nos quedan 2 pelotitas. Tenemos 2 pelotitas. Hostias, tío. Hostia, tío, no he visto por qué. Hombre, que esto está bien. Amaño. Había un papelito abajo, amigos. Tenemos, por favor, amigo, Inglaterra. La Inglaterra de Harry Kane. Va para el grupo K. Por último, obviamente, ¿cuál será? por descarte, tenemos... No me digas que es Alemania. Alemania que va directamente al grupo L, güey. Se siente muy raro mencionar el grupo J, KL. cuando H era lo máximo. Y era una mentada de madre H. Sí, vámonos directo al bombo 2, porque esto ya empieza a tener como que tintes macabros. épicos. Las pelotitas azules que corresponden al bombo 2. Que por cierto, este bombo 2... es de miedo, güey, ¿eh? Sí. Hay muy buenas selecciones. Son los países sorpresa que han ido para arriba, amigos. Croacia, Marruecos, les digo puras sorpresas. Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, K-Poplandia, Ecuador, Austria y Australia. Hay muy buenos equipos aquí. Sinceramente, si hablo como mexicano, siento yo que deberíamos evitar a todos. Cualquier país nos va a romper la madre. A ver, México no le gana a ninguna de Conmebol. Vale, sí. México no le gana a Croacia, México no le va a ganar a Marruecos, México no le va a ganar a Japón. Vamos a conocer al primer rival de México. Amigo, por favor, te cedo el honor. Vámonos a ir. Vamos a agarrar. La suerte está echada. ¿Contra quién vamos, amigos? Ni yo voy a ver, A ver. Mira, Ecuador, padrino. No, porque sacaste uno de Conmebol, bro. Ecuador acaba de empatar con México 0-0. Bueno, hay esperanza. Hay esperanza de un empate, amigos. ¿Puedes sortear la posición de Ecuador? Ecuador, que por cierto, si sale el número 2, el partido inaugural sería México y Ecuador. Vamos a ver si tenemos el partido inaugural. 4. Con la segunda selección del bombo 2. Que va al grupo B directamente y tenemos Corea del Sur, padrino. Que va a la posición, ¿Otra vez? 4. Corea del Sur va al grupo B, posición 4 con Canadá. A ver. O sea, buscamos al rival de Bélgica en nuestro sorteo. Marruecos, padrino. Anda. Partidazo, amigos, va a ser un partidazo. Marruecos, posición 2. Buscamos rival para Estados Unidos, brother, por favor. Ok, vamos a ver. Y el siguiente equipo será... Bueno, esperen, más aquí. Buscamos rival para los United States. Croacia. A la cruza de Luka Modric. En el grupo 3. A la posición 3. ¿Quién va a jugar contra España? Chin. Bueno, tenemos a Austria en la posición 3. E3. Se busca al rival de Países Bajos. Ok, a ver. Al mismo tiempo, Japón. Japón, güey. Los samuráis azules.
En la posición 2, La tierra del anime se presenta. que yo creo que Japón dejó ya de ser una sorpresa y este mundial va a ser una realidad, ¿eh? Yo le tiro por lo menos cuartos de final. Tanto así. Sí, Bueno, se han demostrado buen nivel últimamente en sus juegos. sí. Vamos con el siguiente país del grupo G de Argentina. Senegal. Que va al grupo 3. Ok, a la posición 3. Grupo H, que va contra la Francia de Mbappé. Ok. ¿Quién va? Australia. Creo que se enfrentaron en Rusia, ¿no? Sí, mira. A la posición 4. Buscamos al rival de Cristiano Ronaldo, paps. Anda la Colombia, osa, padrino. Colombia. ¿En qué posición? Número 2. Seguimos. Ok. Por favor, el rival de Brasil. Brasil. El regalo de Brasil es la pelotita que no se abre. Ay, amigos. Suiza. Se han enfrentado muy recientemente en los últimos mundiales ¿Será lo difícil Brasil que no y se Suiza, ¿eh? Para que veas, padrino. Posición 4. Nos quedan 2 pelotitas del bombo 2. Vamos a ver quién va contra Inglaterra. Y tenemos nada más y nada menos que Perdón. Uruguay. Posición 4. Agarramos al último, ¿vale, amigos? ¿Qué es? ¿Quién creen que será, amigos? Sinceramente creo que es... ¿Quién falta? ¿Irán? Irán va a la post. 4, ya le gustó, ¿no? En Japón ya estaríamos malditos con este número. You know what I mean. ¿Cómo ves el sorteo hasta ahora, amigo? Se ve interesante. Van buenas propuestas, buenas rivalidades. Ya tenemos, por ejemplo, Bélgica y Marruecos, creo que es la que más me emocionaría de todas las que están ahí. Sí. Y también Portugal, Colombia. Portugal, Colombia. Ajá. Sería muy interesante. Países Bajos, Japón también, güey. Eso está fuerte. Continuamos el sorteo. ¿Qué países están en el bombo 3? Claro que sí. Sería Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Un equipo algo pintoresco. Empezamos el sorteo del bombo 3. Muy bien. Vamos a ver quién es. Damas y caballeros, niños y niñas. Egipto, miren, amigos. Anda, vamos a ver, amigos. Sí, Egipto juega el partido inaugural contra México en el Estadio Azteca. Y todavía no es el partido inaugural. Vamos a tener a Mohamed Salah en el Azteca, güey. Muy bien, continuamos el sorteo. Vamos con el rival de Canadá, que en este caso es Arabia Saudita. Aquí entra una de las restricciones. Arabia Saudita, al ser un país de la Confederación Asiática, no puede ir al grupo B con Canadá porque ya tenemos ahí sorteada a Corea del Sur. Okay. En automático, Arabia Saudita pasa al grupo C, al grupo de Bélgica. ¿En qué posición? 3. Se busca rival para Canadá. ¿Qué es? Túnez. Lo tenemos en la posición número 2. Quiere decir que el partido inaugural de Canadá sería contra Túnez. Buscamos rival de Estados Unidos. Paraguay. En la posición número 2. Seguimos, buscamos rival de España. En automático se descartan los equipos de la UEFA para este sector. Pero Qatar. No es necesario. Salió Qatar. Del grupo posición. En la posición 4 sí. Buscamos rival Países Bajos y Japón. Vale. A ver. Sería Zlatan, ¿no? Uzbekistán. Es que leí un ano. Aquí tenemos otra vez la restricción. Sí, no se recorrería. En este caso está Japón en el grupo. Uzbekistán lo recorreríamos al grupo G de Argentina y Senegal en la posición 4. Número 4. Ahora sí, seguimos buscando rival para Países Bajos y Japón, amigo. Estas rojitas están pesadas. Ok. Panamá, 3. En la ubicación número 3, Panamá. Con Francia y Australia vamos por... Leche con pan. Echa tu pedo y déjame en paz. Sudáfrica. 3. Posición 3 para Sudáfrica. A ver, el rival del bicho. Sigue siendo bueno este grupo. El bicho. Portugal y Colombia juegan contra... el bicho. Noruega. ¡Ay, papá! Noruega. Qué buen grupo se está armando, ¿eh? Está caliente en la posición 4. El Chucky Lozano. Brasil y Escocia. Con la posición número 2. En la posición 2, creo que el primer partido de Escocia en el Mundial de Estados Unidos. No, cierto, fue en Francia en 98. Creo que también fue contra Brasil, precisamente, ¿eh? Ya, son 2. Sí, ya nos queda el grupo K de Inglaterra. K de caca. K de caca. Argelia. Argelia va en la posición número 3. Perdón si nos estamos mostrando de cabeza, gente. Y pues bueno, por descarte, nos queda. ¿Quién nos queda? Otro equipo africano. Costa de Marfil. Los Elefantes. Va contra Alemania e Irán. Vamos a ver. Posición 2, güey. El bombo final sería de Jordania, Cabo Verde,
Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Italia, Albania, Turquía, Irlanda, República del Congo o Robert Downey Congo e Irak. Pues hay peces gordos en este bombo. Italia, Turquía, Congo. Y hay peces gordos. Hay nivel. Hay nivel. Un deseo de Dios de cebollita. Y de entrada vamos a tener el partido inaugural, güey. Ahora sí. Ok. El primero en salir. ¡Ah! De nuevo, con esto se habrá. Ahí está. Es nada más y nada más que Italia, padrino. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, amigos, fue un placer. Estuvo bonito el primer partido. Espero que todo salga bien. Nos vemos pronto en nuestro propio mundial eliminados del primer partido. Sería un muy buen partido inaugural. No digas mamadas, Mary Jane. A completar el grupo B, el grupo de Canadá. ¿Qué? Es más difícil de lo que pensaba. Ahí está. Ok. El segundo es Curazao. Curazao, debutante, el país más pequeño que va a jugar una Copa del Mundo. Al ser de la CONCACAF, no puede ir con Canadá. Entonces, en automático, Curazao va al grupo C. Vaya grupo exótico tenemos ahí, ¿eh? Seguimos buscando rival de Canadá. Oh, Canadá. Oh, Canadá. Sí, es cierto, está algo difícil esto. Complicaditos también. Muy bien. No, bueno. Irak. ¿Otra vez? Irak no puede ir al grupo B de Canadá porque está Corea del Sur. ¿Por qué? Te lo dije 2 veces, amigos. En automático caería en el grupo D de Estados Unidos. Ok. Continuamos. Ahora sí saca el rival de Canadá porque Sí, ya nada más no quiere salir. Ok. A ver. Hijos, bueno, mientras sale el papelito. Ya está. Muy bien. Es nada más y nada menos que Nueva Zelanda. Ahora sí, Nueva Zelanda. Ahora sí, ya no hay restricción. Rival de Canadá. De Canadá. Vamos a completar el grupo E, el grupo de España. Recordemos que en este grupo no puede ir ningún país europeo. Gana. Ya empieza a sacar a los de la UEFA porque si no esto va a ser un desastre. ¿Qué dice? Irlanda. Irlanda, el grupo F con Países Bajos, Japón, Panamá. Continuamos. Buscamos rival para Argentina y aquí puede ser, no, más bien tiene que ser un país europeo, güey. Ok. Porque los de la UEFA nos quedan creo que 2. Continuamos con Cabo Verde, que al estar Senegal ya en el grupo de Argentina no puede ir al grupo G. En el H está Sudáfrica, tampoco puede ir al grupo H. Nos vamos al grupo I, al de Portugal. O sea, se recorrió 2 lugares. Sí, seguimos, por favor, rival de Argentina. En un deseo de Dios de cebollita. Vamos a hacer porque eso es blasfemia. Al menos para mí. Hijo de tu madre. Venga, tío. ¿Qué comían estas cosas? Ok, Albania. Argentina contra Albania. Argentina contra Albania, Senegal y Uzbekistán. Continuamos, se busca rival para Francia, para el grupo H, para nuestro grupo H. Y tenemos nada más. Jordania. En el grupo H tenemos Australia. A pesar de que Australia geográficamente está en Oceanía, juega o se elimina en Asia. Jordania lo recorremos al grupo K de Inglaterra. England. 3 países, 3 grupos. Muy bien. Se busca rival de Francia. Haití, padrinos. Haití. Francia, Haití, Sudáfrica y Australia. Y vamos por los últimos 2. Bueno. ¿Estás listo? ¿Listo? Dale, finit. Un huevito. Un huevito, ¿sale? Ok. Ahí está. ¿Qué es? Robert Downey Congo. Ok. En el grupo J con Brasil, Escocia y Suiza. Y pues ya para concluir el sorteo tenemos a la última selección. Turquía. Y en automático se nos va al grupo L. Vamos a repasar cómo quedaron nuestros grupos del sorteo. El grupo A está compuesto por mi querido México, Italia, Egipto y Ecuador. Grupo B, Canadá, Túnez, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Grupo C, Bélgica, Marruecos, Arabia Saudita y Curazao. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Croacia e Irak. Grupo E, España, Ghana, Austria y Qatar. Grupo F, Países Bajos, Japón, Panamá e Irlanda. Grupo G, Argentina, Albania, Senegal y Uzbekistán. Grupo H, Francia, Haití, Sudáfrica y Australia. Grupo
Grupo I, Portugal, Colombia, Cabo Verde y Noruega. Grupo J, Brasil, Escocia, el Congo y Suiza. Grupo K, ya los grupos como el K, Inglaterra, Jordania, Argelia y Uruguay. Grupo L, Alemania, Costa de Marfil, Turquía e Irán. Vaya grupos que armamos, güey. A ver, vamos a ver rápidamente. ¿Cómo ves el grupo de México? ¿Cómo ves ese partido inaugural que tus manitas, que tus pezuñitas agarraron la pelotita italiana para poner a México contra Italia en la inauguración? De inicio yo creo que esto es bueno para que a ver si México, si fuera así, tal vez México ahí podría demostrar y también callarnos el hocico de decir, ¿sabes qué? Tenemos nivel y darnos un partidazo, o sería la humillación total ante un equipo tan poderoso como lo es Italia. Pero pues es divertido, es interesante de ver qué es lo que pasaría si fuera real. Regresando al punto de que México está bien salado, yo creo que este grupo, te lo firmo, va a ser el que le va a tocar a México en el sorteo real, en el sorteo verdadero. ¿Cómo ves el grupo de Bélgica? Se está reñido. Marruecos gana el grupo. ¿Cómo ves el grupo de los gringos? Para empezar, yo creo que aquí la selección iraquí no podría entrar a Estados Unidos por tanta restricción que hay. Bueno, ahí es un tema, pero ese tema ya no nos corresponde. Sí. Ese tema le corresponde a la FIFA, a ver si tiene pelotitas calientes o a los canales no. De teorías conspirativas. El grupo F, que está ahí muy interesante, con Países Bajos, Japón. Va a ser la batalla del anime, el shonen. Países Bajos, Japón, se decide quién queda en primer lugar del grupo. Y luego tenemos al grupo G. Ahí creo que el claro favorito obviamente es Argentina en todo aspecto. Argentina siempre le tocan los debutantes, güey. En Francia 98, Jamaica, Croacia y Japón estaban debutando en los mundiales. Similar, Albania y Uzbekistán estarían debutando en el grupo de Argentina, boludo. Bueno, nosotros lo armamos. Pero esto va a pasar en la vida real. Es más, yo quitaría ya Senegal y pondría Cabo Verde. Yo sí, totalmente le voy a Portugal, se lo decía a Saúl. La neta me gustaría ver al bicho levantar una copa del mundo, se lo merece. Obviamente Colombia está teniendo un levantón un alce muy interesante. El grupo de la muerte, Portugal, Colombia, Noruega, yo veo a Brasil 9 de 9. Vamos a tener un tiro muy parejo entre Inglaterra y Uruguay. Y yo no descartaría Argelia, que de los equipos de ese bloque del norte de África, después de Marruecos, Argelia es el que mejor juega, Puede pasar cosas. El mundial siempre está lleno de sorpresas, amigos. Que nos dejen ahí su propio sorteo. Y guarden este video y compártanlo, porque en 2 semanas, cuando sea el sorteo real, te lo apuesto, el grupo de México va a ser exactamente igual. Vamos a ver. Ahí queda el dato grabado, Una pizzita, sí. Va, una pizzita. Perfecto. Suscríbanse al canal, dale like y recuerden compartir este video. Les invitamos a ver el videito donde fuimos a lo que fue obviamente el Fan Fest del Mundial en 2022, cuando fue el de Qatar. Yo soy Ed. Sauliño. Nos vemos. Bye. Deja de jugar con las bolas, güey. No sé, tú di.